Estoy muy contento de estar aquí nuevamente contigo para presentarte un nuevo material que te hará conocer realmente qué es el sionismo y que nada tiene que ver con el verdadero judaísmo. Primeramente te agradezco que estés dándome manitas arriba, manitas abajo, suscripciones. Te doy las gracias de todo corazón, amigo mío, amiga mía. Y al mismo tiempo te invito para que conozcas mi otro canal en Odyssey, en el cual sube información que aquí sería sumamente complicado. Además de subir allá los videos que aquí conoces, allá también subo más material que te pueda ayudar para que puedas ir comprendiendo qué es el sionismo y que nada tiene que ver con el judaísmo. En aquel sitio subo artículos, libros, incluso películas que puedes descargar sin coste alguno. Te invito a que conozcas otra vez ese sitio. Bien, y en esta ocasión te traigo un video. Es una entrevista que realiza el sitio Detrás de la Razón al rabino Feldman. Bien, en principio es una introducción, son 5 minutos. Si te gustan las estadísticas, cierta información muy precisa, introita, te recomiendo que lo veas. Si consideras que es un tanto pesada la entrada, sáltate esos primeros 5 minutos para que veas, ahora sí, la entrevista, la cual es bastante interesante y creo que te dará una información nueva tocante a ello. La entrevista, menciono, no es nueva, tiene algunos meses, no obstante, sí te puede ayudar, sí nos puede dar una información totalmente válida. Amigos sionistas, si me estás viendo, mi querido Javier, no es contra ti. Mi querido Javier, judío sionista, no es contra ti. No obstante, sí tienes que entender que el sionismo nada tiene que ver con la Torah. En serio, estúdialo. Te vas a dar cuenta que en la Torah no apoya nada de eso. ¿Sabes qué? Lo demás es que fuese otra oposición, ¿no? Vamos a pensarlo así. Vamos a dar ese beneficio de la duda. El problema está que hay mentira ya con contumacia y eso no te lo mereces. Te invito para que veas el video. Y para ti, amigo mío, que nos han mal etiquetado como antisionistas, no deberíamos ser llamados antisionistas. Y ya en otro momento haré un video tocante a cuál es el motivo por el cual no deberíamos ser llamados así. Te doy gracias por participar en estos videos también, viéndolos, y que no dudo que la información que haya en el video te pueda ayudar. Y para ti, mi querido amigo, mi querida amiga, gracias de todo corazón, y no dudo que esta información te va a ayudar mucho para que podamos comprender que Akadosh Baruj Hu quiere impactar al mundo, mas no con bombas, sino a través de la Javá, del amor, ¿sí? Y sobre todo ya manifestado a través del Mashiach Bekoach. Baruch Hashem por ello. Te dejo con esta entrevista y no me despido sin antes decirte que te cuides mucho y que la pases muy bien. Hasta luego. Para saber exactamente qué está pasando con Israel, con los palestinos, qué hay en el pensamiento israelí, esta masacre que no podemos permitir, los seres humanos no pueden permitir esta masacre. Para saber exactamente qué hay detrás, nos fuimos a la esencia y hoy vamos a tener pues la oportunidad de entrevistar a un rabino, que él es el vocero de una organización muy importante a nivel mundial que está en Nueva York, y que nos va a hablar de muchas cosas y le vamos a preguntar muchas cosas, y esto te va a interesar. Yo creo que es muy importante reflexionar sobre lo que vamos a escuchar aquí. Soy Roberto Lamadrid y esto es Detrás de la Razón. Comenzamos. Han muerto. Todos esos puntos que ves ahí son cadáveres. El Ministerio de Salud Gazatí
informa que la cifra ya roza los 12.000 asesinados en la Franja de Gaza. Han muerto por la lluvia de misiles de Israel desde el 7 de octubre pasado. Ella es una niña de 14 años, habitante de Gaza. Murió cuando un ataque de Israel desde el aire aplastó su casa. 16 de octubre, tan solo ese mismo día, Israel mató a 87 niños. Del 7 de octubre hasta el día de hoy, 14 de noviembre, en más o menos un mes, han sido asesinados 4.609 niños, de toda edad y tamaño, de 3 años de edad, de 11, de 6, de 10 y de todas las formas. Aplastados, mutilados, degollados, calcinados, debido a la lluvia de misiles, bombas y balas de Israel. Los adultos muertos en Gaza tienen una cifra cercana: 6.571 adultos. Miles de ellos civiles, empleados, doctores, amas de casa, profesoras. Recordemos qué pasó. El 7 de octubre, milicianos de Hamás penetraron el sur de Israel matando a 1.200 personas y tomando como rehenes a más de 230. Cifra del propio gobierno de Israel. En respuesta y en venganza por los 1.200 muertos israelíes, Israel ha matado 4.609 niños, más aparte 6.571 adultos. En total, casi 12.000 muertos palestinos. Las cifras son tan aterradoras que la matanza de niños que ha hecho Israel en tan solo un mes supera el récord mensual de cualquier guerra sangrienta en las últimas décadas. Las peores guerras en Siria, Afganistán, Yemen, Irak, contra este mes en Gaza. Y estos son los muertos. Los cohetes israelíes han dejado heridos en tan solo este mes a 28.000 personas. En cuanto a la destrucción, el 49% de las viviendas están destruidas. El bombardeo israelí continúa. Las instalaciones médicas en Gaza están destrozadas. Está con nosotros el rabino David Feldman. Él es una parte muy importante de una organización que es judía y que son ortodoxos, es decir, que cumplen a cabalidad lo que su sagrada liturgia o escritura dice. David Feldman es el vocero de Neturei Karta Internacional o Neturei Karta International, y es una organización fundada en 1930 en Jerusalén para proteger a la comunidad judía, no solo en Israel, sino en el mundo. Y bueno, pues thank you very much, Rabbi David Feldman. It's a great pleasure to be here. Muchas gracias, Rabino David Feldman, por estar aquí. Es un gran placer y bienvenido a nuestro programa.
what is happening Antes que nada, quisiera Israel. preguntarte But before qué that, está pasando I would like en to Israel. ask you, Pero antes de according eso, to your me holy gustaría preguntarte, Bible, según according to según your tu ideology and Sagrada religion, Biblia, según tu the ideología first y question would be, religión, is la primera possible pregunta that sería, with ¿es is possible that posible what we are que watching in lo que Israel, estamos observando en the Israel, la possibility posibilidad of destruction de of la Israel destrucción del state Estado de Israel is because sea the que end se of the deba times is a becoming que se acerca el fin de los tiempos? Um, to answer this, Para there's responder a verse in esto, the Torah which hay says, un verso en la Torá que dice, "V'lo ¿por qué uzei quebrantáis ato la Hashem palabra v'hi del lo yisrael." And Todopoderoso? why? No tendrá éxito. Cuando word of vemos Almighty todo lo que God está will not be sucediendo en successful. Israel, Now, when we vemos see que no all alcanzan what is ninguna happening paz. in Israel, we see that they Obviamente don't es reach porque, any hablando peace. en términos Obviously, religiosos, it is se debe a la because, violación religiously speaking, it is de because la of voluntad the de Dios. violation of God's will. Desafortunadamente, todo este concepto Unfortunately, del this whole sionismo, concept of todo Zionism, this este whole Estado de state of Israel, Israel, como lo as vemos we a see día it de hoy, today, from the very desde beginning, su is inicio, a true es una violation verdadera of Judaism violación del in so many judaísmo ways. en Now, muchas since it formas. is the greatest Y ya rebellion que es against la God, no mayor wonder rebelión that contra they Dios, reach no es de no extrañar que no long-lasting peace. alcancen una Unfortunately, we see paz so much duradera. tragedies. So Desafortunadamente, many people on all vemos sides are muchas suffering. Many tragedias, innocent mucha people gente, todos los are suffering bandos están because of this sufriendo, occupation. mucha It gente is inocente a está catastrophe. It is terrible. sufriendo por esta And ocupación. it Es should una not be catástrofe, allowed. es terrible We y shouldn't allow no this to debe ser continue. We shouldn't allow this permitida. in the No first place to debemos take place. permitir que esto But this continúe. has No to stop debimos for permitir the sake esto of en everyone primer involved. lugar, que sucediera. The second question before going to the La segunda quit. pregunta antes de ir al The quit second question is, de la Jewish cuestión people are the light. es: los judíos son la Said, luz, Benjamin dijo Netanyahu. Benjamín Netanyahu. ¿Tú qué What do you think piensas? about this? What do you mean by ¿Qué the quieres light? I'm not decir sure what you're referring to. con la luz? The La light, luz, el like, pueblo judío es the- la luz, the- los the judíos Jewish son la people are luz. the light, the people Oh, who the light are of the nation. Okay. Ah, ok. Yes. Okay. Ok, The Jewish el people are pueblo supposed to judío be se the supone light que of debe the ser nations. la We are luz de supposed to las be the naciones, religious, God-fearing personas people. We are religiosas, supposed to be the temerosas righteous de people. Dios. Se To teach supone others que debemos how ser to gente act. justa, Unfortunately, what the enseñar state a of los Israel is demás presenting today, cómo this actuar. misrepresentation Desafortunadamente, lo of the que el Jewish Estado people, de this Israel está misrepresentation presentando a día of de the hoy, Jewish religion, esta this is tergiversación unfortunately del pueblo not judío, the pride esta of the Jewish people. This is the tergiversación de la embarrassment of the religión Jewish people judía, and the es desecration of desafortunadamente God's name. And we no should es el call it out for what orgullo it is. del pueblo judío, es la vergüenza del pueblo judío y la profanación del nombre de Dios. Y debemos llamarlo como es. Okay, well, now the star question. Ahora la pregunta principal: what is really ¿qué happening pasó in realmente en Israel today? And I a día think de hoy? we can divide Creo que this podemos dividir question esta into pregunta what en is dos. happening, ¿Qué está before sucediendo? ¿Qué for many sucedió decades, antes, hace and muchas what is décadas? happening ¿Y today? qué está It sucediendo a means día that de hoy? if you Quiere want to decir, start si explaining quieres empezar a what is happening explicarnos before qué sucedió decades ago, hace or, décadas, after you have to explain us y después tienes why que Hamas explicarnos por qué jamás today hoy took this tomó decision, esta decisión. please. Por favor. Yes, we can start with what we are seeing today. Podemos And then we can empezar go por lo back, que estamos viendo to hoy what was y happening después already for podemos ir decades. hacia atrás What is happening y today, hablar and de lo que we might want to start by sucedió October hace 7th, just a décadas. couple of Lo que weeks está ago, sucediendo a when día de Hamas hoy. came Podemos into Israel, empezar and por el unfortunately, día 7 de octubre, we saw cuando Hamas disaster entró en Israel y desafortunadamente So many vimos so un many innocent desastre people are facing danger en of facing ambos tragedies. lados. Mucha We have gente so many inocente innocent people in está Gaza enfrentando
viendo el peligro o tragedias. Tenemos mucha gente inocente en Gaza, hombres, mujeres y niños que están siendo asesinados en masa. Un genocidio está ocurriendo, está sucediendo. La gente está siendo asesinada en masa, que la gente está siendo desplazada de su tierra, sus casas, sus hogares, edificios enteros están siendo derruidos. No hay asistencia médica, no hay alimento, no hay electricidad. Es un desastre total. Mucha gente judía, gente inocente judía, que no tiene conexión alguna con el Estado de Israel, que no apoya la ocupación y que se opone a esta ocupación, también enfrenta peligro porque por todo lo que está sucediendo. Esto es una catástrofe que ninguno de nosotros comprende, ninguno de nosotros está contento con esta situación y nadie, básicamente, a nadie le gusta esto. Nadie prefiere que suceda esto y que este sea el caso, pero desafortunadamente tenemos que enfrentar la realidad, que todo esto, como dijo el secretario general de las Naciones Unidas el otro día, lo que sucedió el día 7 de octubre no sucedió de la nada. Esto fue un resultado triste de la ocupación en curso de más de 75 años. Ahora, yo no apruebo ningún tipo de violencia. Nadie aprecia la pérdida de vidas de nadie, pero tenemos que enfrentar la realidad para poder trabajar un mejor futuro. Tenemos que darnos cuenta de la causa, del origen de todo lo que estamos siendo testigos ahora, en estas últimas semanas y durante décadas, que esto se debe a esta ocupación injusta e ilegal, que además es una violación del judaísmo. Pero tenemos que entender que todo esto está mal y todo esto está causando muerte y destrucción a mucha gente. Rabbi, yes, of course I understand, but I don't understand, sí, por supuesto entiendo, pero no entiendo porque me gustaría que explicaras a nuestra audiencia, a nuestro público, porque tú eres tú y no eres solo tú, sino que eres un rabino y eres ortodoxo y sigues tu ley y tus palabras sagradas. ¿Cómo es posible que no estés apoyando a Israel? ¿Cómo es posible que no apoyes Israel? No apoyas el establecimiento del Estado de Israel. Pareciera como si fueras un palestino. Suena como si escuchara a un palestino que está diciendo Israel debe extinguirse. ¿Cómo es posible? ¿Puedes explicarnos esto? Sí, muy importante. Primero de todo, debo hacer una introducción diciendo sí, entiendo de dónde vienes, lo que piensa la gente, que si eres judío entonces tienes que apoyar el Estado de Israel, y esto se construye en esta noción de que el Estado de Israel es un concepto judío, y algunas personas piensan, como tú bien has mencionado, que si somos judíos religiosos y si soy un rabino, entonces ciertamente se supone que debo apoyar este nacionalismo judío, este Estado judío. Pero todo esto es erróneo. Con todo el respeto, todo esto es erróneo. Debemos recordar que hay una gran diferencia entre el judaísmo y el sionismo. El judaísmo es una religión. Soy una persona judía religiosa. Soy un rabino judío. Todo lo que me hace judío es la creencia en Dios y la práctica de sus mandamientos. Es la religión que me define como judío. No tiene nada que ver con el nacionalismo, no tiene nada que ver con la política. Esto es lo que fue el judaísmo por años,
por miles de años. Ahora, el movimiento del sionismo, que vino a presentar un nacionalismo para la gente judía, para presentar, para traer una patria para el pueblo judío, esto no es un concepto judío, esto es una nueva filosofía que nunca fue aceptada por los judíos por miles de años. Esto fue fundado hace solo 100 años, cuando gente de descendencia judía ya no tenía la voluntad de seguir la tradición judía de sus abuelos, ya no querían aceptar este concepto religioso tan básico que es una de las bases de nuestra creencia. Es el concepto del exilio judío. Creemos que el pueblo judío fue puesto en el exilio por Dios, es decir, un decreto divino que se supone que debemos aceptar y no combatir este decreto divino por medio de cualquier medio físico. Esto es judaísmo básico, que todos los judíos aceptaron a través de todas las generaciones. Además de esto, matar y robar y oprimir un pueblo entero, cometer todos estos crímenes contra los pueblos palestinos, no solo durante semanas, no solo durante años, pero ya por décadas, cerca de un siglo. Esto no solo es una violación de la ley internacional, del derecho internacional. Esto es una verdadera violación del judaísmo. Ahora, el Estado de Israel no es un concepto judío para nada. La única conexión que el sionismo o el Estado de Israel tiene con el pueblo judío es solo que algunas personas de descendencia judía han decidido crear un Estado de Israel y continuarlo, pero no tiene nada que ver con la religión judía y no tiene conexión con la gente judía en su totalidad. Tenemos masas de judíos en el mundo, incluido en la Palestina ocupada a día de hoy, que no solo están en desacuerdo con el Estado de Israel, sino que públicamente se oponen a él. La religión judía, la Sagrada Torá, en ninguna forma aprueba la existencia del Estado de Israel o ninguna de sus acciones criminales que están siendo realizadas contra el pueblo palestino. Tristemente, tenemos algunas personas de descendencia judía que fundaron este movimiento, que hoy controlan este movimiento y que hoy hacen todo lo posible para confundir a las masas y hacer que la gente piense y crea que todos los judíos apoyan a Israel, o si la religión judía justifica la existencia del Estado, o si la religión judía justifica la existencia del Estado o todas sus acciones. Ahora, ¿por qué está esta propaganda tratando de confundir a las masas? Porque quieren que creas, que las masas crean que todos los judíos los apoyan. Ahora, si tú criticas a Israel, entonces automáticamente estás criticando a todos los judíos. Si criticas el nacionalismo judío, entonces criticas la religión judía. Nadie quiere hacer eso, nadie quiere ser un antisemita, pero tenemos que entender que el antisionismo no es para nada antisemitismo. Esto no tiene nada que ver con el pueblo judío. Si tenemos a gente que está molesta, frustrada, perturbada por todos los crímenes cometidos por Israel y adolorida por los crímenes cometidos por Israel, eso no significa que esta gente es antijudía. Me he reunido con mucha gente de las comunidades palestinas, líderes religiosos, líderes políticos, gente común, todo tipo de gente, y todos dicen: no tenemos nada contra
el pueblo judío, contra los judíos. Y resulta que la historia da fe de que los judíos vivían en Palestina en paz, sin ninguna policía que los vigilara. Eran, de hecho, esos palestinos musulmanes o cristianos que protegían a los judíos. Los judíos vivían en respeto y seguridad. Es esta ocupación de Palestina la que desafortunadamente llegó actualmente antes de 1948, antes de la creación del Estado de Israel, y desafortunadamente destruyó esa paz que existía en la región. Ahora, para poder ver esta amplia imagen en la perspectiva correcta, tenemos que recordar la diferencia entre el judaísmo y el sionismo. El judaísmo es una religión y el sionismo es un movimiento político que no tiene nada que ver entre ellos. La persona judía es la que practica el judaísmo creyendo en Dios, básicamente practicando la religión judía, versus la persona sionista, que es la que apoya el Estado de Israel y sus acciones. Debemos de recordar que el Estado de Israel no representa a todos los judíos y ciertamente no representa a la religión judía. Desafortunadamente, a día de hoy encuentras un movimiento secular de líderes, los líderes de este movimiento secular, que por elección eligen no seguir el judaísmo y hacen un mal uso de esa misma religión que decidieron no seguir, hacen un mal uso de esa religión para justificar crímenes que están prohibidos en esa misma religión. Esto es hipocresía, pero desafortunadamente esto es confuso para mucha gente, pero debemos saber mejor que eso. If Netanyahu were watching you, he would Si say Netanyahu te estuviera viendo, diría que estás mal, porque Netanyahu, por ejemplo, diría: ¿no crees que el pueblo judío tiene el derecho de tener su propio territorio? ¿Y dónde crees que el pueblo judío debería de establecer su territorio sagrado? Right. No, I totally disagree with Netanyahu. No, estoy en desacuerdo total con Netanyahu. No, los judíos no deben tener un país. Esto es lo que enseña el judaísmo básico. Ahora, Netanyahu no es una persona religiosa, primero que nada. Para empezar, Netanyahu no debería mencionar nada sagrado o nada religioso, ya que él no sigue el judaísmo y no tiene derecho de hablar en nombre de la religión judía. Eso para empezar. Ahora, los judíos no tienen derecho, y esto es el fundamento básico del judaísmo. Puedes tomarlo, dejarlo, esto es lo que el judaísmo es. Los judíos se supone que no deben tener su propio país, y aun cuando uno no entienda exactamente lo que el judaísmo enseña, o en el caso de que no esté al tanto de las bases de la creencia judía, aún así un pueblo nunca debe elegir crear un estado para sí mismos, oprimiendo un pueblo entero y cometiendo tantos crímenes que no solo es criminal e injusto para esa gente afectada, sino que también es peligroso para la gente que lo está perpetrando, tal como estamos viendo ya por décadas. Lo que está sucediendo hoy en Palestina no es solo criminal, no es solo injusto para la gente palestina, esto está causando mucho peligro también para los judíos. Netanyahu, con su gobierno extremo, nosotros nos oponemos a cualquier gobierno israelí, ya sea extremo o moderado, pero resulta ser que este gobierno extremista de Netanyahu no solo está causando muchos crímenes bajo el derecho internacional y la ley judía tan desastrosos y erróneos y dolorosos, sino que está causando mucho odio hacia los judíos y mucho peligro hacia los judíos también. Netanyahu no está aportando seguridad ni protección para los judíos y tampoco el Estado de Israel. Esto es un movimiento que está aquí para apoyar un nacionalismo, un movimiento nacionalista que barre a cualquiera que se ponga en su camino, ya sea que sufran los palestinos musulmanes, los judíos, a causa de este nacionalismo que está en contra del judaísmo y es peligroso para todos. People who have criticized you
La gente que os ha criticado, gente que ha criticado tu organización, ha dicho que no crees, no apoyas el Estado de Israel porque crees que si se establece el Estado de Israel en cualquier parte del mundo, entonces se acabará el mundo. ¿Qué opinas de esto? No, we don't say that if the Jewish people No, nosotros make no a decimos state que and the world is si el finished. pueblo We never judío said that. What establece we un are Estado, saying is that entonces if el the mundo se Jewish acabará. people form Nunca their own dijimos eso. state, Lo que estamos it is a diciendo es violation que of si los judíos Judaism. forman su propio It is Estado wrong es una according to violación del Judaism. judaísmo. Está And in our mal case, según el where judaísmo. it Y is en nuestro affecting the caso, Palestinian people, donde está afectando a los it is palestinos y causing está so much causando death tanta and destrucción y destruction, muerte y it's está destroying the parts of the destruyendo world. una parte del mundo. Permítame entender por qué es erróneo, por qué está mal que los judíos tengan un pequeño país o un pequeño territorio. ¿Por qué? Now, I'll explain this and I'll preface by making a little bit more clear. Explicaré When I'm saying esto the Jewish people are haciendo forbidden to have their own una state, pequeña we introducción are más forbidden clara. to Cuando have our digo own que state los without judíos any se kind of les source, prohíbe even if this will tener be su peaceful, propio Estado, even se nos without prohíbe tener nuestro affecting the propio Estado, Palestinian incluso people, even sin if this que will be se in a involucre land without a ningún people, crimen but a en people ello, without a land, incluso si even if it fuera would have algo been in pacífico, total peace with incluso everyone. sin afectar a los According to palestinos, Judaism, now, what I'm incluso presenting si to you este is not fuera el my caso en opinion. un This is very, very territorio basics of sin Judaism, gente, what all incluso si Jewish fuera en people total believed in for paz thousands of con years. todos, It is a según el concept of the judaísmo, Jewish exile as lo I started in the que beginning. te estoy presentando no es mi opinión. Esto We es believe un that the fundamento exile del of the Jews judaísmo, is a lo religious que concept. todos This is a los divine judíos decree creen y han that creído God por miles de decided años. Hay to un do so. concepto del exilio And the Jewish judío, people tal are como forbidden to end empecé diciendo this al exile principio, by any según el physical cual means. creemos en We el are exilio de waiting los for the judíos. ultimate Es un future, concepto for the ultimate religioso, redemption es where God un himself decreto divino que will Dios send his messenger decidió que así and fuera. Y end los judíos not only the se Jewish les exile, but prohíbe end human terminar este suffering, exilio por cualquier medio físico. have all Nosotros peoples estamos together esperando para serve el God futuro in peace. We definitivo, say in our la prayers, redención final, Yahussi en la Shalom, que Agidullah Dios Chatlas, mismo Litzritzon, enviará su Shalom. mensajero y In the end of terminará days, no when solo el God will bring the exilio de los ultimate judíos, sino redemption to que the world, terminará con el all sufrimiento humano mankind y together reunirá a todos will los pueblos y will servirán a Dios form en a paz. bond Decimos to en nuestras serve God oraciones in que en peace el and fin de los harmony. días, cuando Dios brinde la redención al mundo, Until toda la that humanidad spiritual se future reunirá y is formará happened un by vínculo God, para we servir a as Dios en Jewish people are armonía y forbidden paz. by Hasta any que physical means suceda ese futuro espiritual a través de Dios, nosotros, el pueblo to end judío, tenemos this prohibido Jewish terminar exile. We are este forbidden exilio to form, judío por cualquier medio to físico. create Se nos a prohíbe formar, crear nationalism un for ourselves. nacionalismo We are para forbidden to nosotros fight mismos. any Se nos nation. prohíbe luchar And contra we are cualquier forbidden to go nación up y in se mass nos prohíbe immigration ir en una migración to the masiva Holy Land. hacia la This tierra is basics sagrada. of Judaism. Estos son los básicos del judaísmo But y esto this is es even without sin any que crimes. haya When involucrado this happens ningún in crimen. Palestine, Cuando esto sucede en adding Palestina, so many crimes to añadiéndole it, so much tantos bloodshed crímenes y and tanto disaster, derramamiento de sangre it's y just adding desastre, so many es crimes añadir to tantos what we are seeing. crímenes a lo que estamos viendo. Well, let's talk about just this genocide and crimes. I don't know if you know, Bueno, but hablemos de our esto, channel, del genocidio y los crímenes. now we are No sé si independent, sepas, totally pero independent, nuestro and we have a lot canal, of primero en la followers, televisión y million después people, ahora somos independientes and we totalmente. have censored by Y YouTube tenemos and the muchos big tech. seguidores, millones de Why? personas, Because we y hemos have sido denounced, censurados por we YouTube were y el Big Tech. pointed out ¿Por qué? Porque hemos the crimes of denunciado Israel and y hemos señalado los Twitter, crímenes de YouTube, Israel Facebook, they say no, you y cannot talk Twitter, about this. YouTube, And what happened? They destroy our Facebook. channel Nos and we dicen, are censored. no, And this no is puedes really, hablar de really bad esto. because it's a ¿Y qué really pasó? attack Destruyeron against nuestro freedom. canal y estamos But, censurados y esto está muy mal let's talk porque about genocide and crimes. es First realmente question, un ataque contra la libertad. why Pero you think, hablemos del genocidio Israel, y los government of crímenes. Israel La primera pregunta, is, ¿por qué crees que Israel, systematic, el killing gobierno de Palestinian Israel, people, not está today, matando for many years sistemáticamente ago? al pueblo palestino? It's because it's a No solo cleaning, hoy, sino ethnic por cleaning. muchos años. It's ¿Por qué? because a political, Es only porque se trata political de una limpieza étnica movement
es porque es un asunto solo político, hay o es que hay algo más, como en el terreno de lo espiritual, por ejemplo, no sé, pero algo satánico, pensamientos que tengan, que deben matar. Realmente porque no puedo entender, por ejemplo, en 2014, en la guerra de 50 días, Netanyahu nuevamente lanzó muchos misiles y se destruyó la franja de Gaza. ¿Acaso este genocidio y estos crímenes persiguen otro tipo de objetivo? Well, exactly what the goals are, and Bueno, exactly what all exactamente cuáles son los excuses are. objetivos y I'm not exactamente cuáles son las all the excusas. details. They have any excuse that they do it for No security sé for the people. exactamente estos All these detalles. excuses Ellos are tienen unacceptable la excusa de because que we lo all hacen know por la that all what seguridad we de are la gente. facing Todas estas is excusas son because inaceptables of porque the sabemos occupation todos que of todo lo que Palestine. estamos enfrentando All se what is debe taking a la place is ocupación de wrong from the Palestina. very Todo beginning. lo que está sucediendo está Now, mal desde el principio. Can you repeat the last sentences because ¿Puedes we repetir couldn't la última understand, we frase couldn't porque no te hear escuchamos? you. right, right. The state of Israel is not a safety and security for the Jewish people. When they claim what they are doing is for self-defense, El Estado de Israel this no is totally significa paz y wrong and not seguridad para el acceptable pueblo judío. because the Jewish people live Cuando in ellos peace. alegan que lo The que están reason haciendo why es por Israel needs defensa defense propia now is es because totalmente of all what erróneo they y no have done aceptable in the porque los past judíos vivían en century. paz. In La all this razón por la que hatred Israel they have necesita ahora generated towards the defenderse Jewish people se from debe the a todo lo que han Palestinians hecho or en el from other pasado, Muslims, en el último from other siglo. Arab Todo states. este odio que han generado hacia los In judíos, order desde los to get palestinos security hasta for the otros Jewish people, musulmanes y otros we have to estados stop what árabes. is Para taking place. poder traer In seguridad order a to be los just and judíos, to stop debemos these detener crimes lo que está committed to the sucediendo. Palestinian Para ser people, we have justos to y detener stop estos all what is crímenes going que on. están By siendo cometidos hacia continuing los palestinos, these debemos crimes, detener todo lo que está by sucediendo. Al continuar con estos expanding these crímenes, crimes, al so much expandir more estos tragedies is being done crímenes, to the Palestinian muchas people, and tragedias so se much more están hatred cometiendo hacia and el pueblo danger palestino y is mucho placed onto más the odio y Jewish people. peligro se Now, está this is not dirigiendo a hacia los defense, judíos. this is an Esto no es una endangering defensa, of es everyone. poner en peligro a todos. You saw that we were talking and all Ya of a viste sudden que estábamos maybe hablando y de pronto the quizás el algorithm took us algoritmo observó and algo y you disappeared. desapareciste. Yes, we had issues with Sí, social media tuvimos temas twice. In two con las redes incidents, our sociales dos account veces, was en closed dos down. ocasiones And nos not cerraron nuestra because we cuenta y no incited any porque violence, incitamos not ninguna because we violencia, ni condoned any violence, not porque because we had aprobamos anything to do ningún with tipo de terrorism violencia, ni whatsoever. porque tenemos nada que We ver con el terrorismo, ni basically nada. expressed our Básicamente views, nosotros the views of our expresamos religion, nuestros puntos de vista de nuestra and the religión beliefs y of masses las of Jewish creencias people. de And masas some de people judíos. Y a dislike algunas it. personas no les gusta. Tell me something. How it works? The Dime algo. establishment of ¿Cómo the state of funciona Israel. How it el works? establecimiento What del Estado de is Israel? for? ¿Cómo funciona? For ¿Cuál stop es el the Arab objetivo people, de for Israel? controlling the Detener Middle a East, los for árabes, being controlar a cap Oriente Medio, to ser watching una why? contención, observar. Well, I cannot say No puedo decir exactly what they have in exactamente qué mind. tienen en But mente, pero officially, what is oficialmente, the en case el of caso the del Zionist movimiento movement is they are here sionista, es que están to aquí deliver to the para Jewish people a proporcionar al national pueblo judío una homeland for the tierra Jewish people, nacional, on una the patria account para el of pueblo others, judío, on the costa account of the de los indigenous demás, population a of Palestine. costa de la And this población is wrong. indígena de This is wrong, Palestina, as y I esto said before. This is está wrong mal. because Está this is mal, the como Jewish dije religion. antes, This is wrong según la religión
judía es erróneo, mientras todos estos crímenes están siendo cometidos hacia otra gente. Estos crímenes que no solo son una violación del derecho internacional, sino una violación del propio judaísmo. Todo esto está mal, ya sea que tengan objetivos más profundos con su Estado. A mí personalmente no me hace ninguna diferencia porque ya es suficientemente malo actualmente. 2 questions more. I'm sorry for taking your time, but That's fine. Dos preguntas más, perdón por tomarte tu being tiempo. clear, what is Siendo claros, the best ¿cuál solution sería now? la mejor solución ahora? The best solution now is very simple. La mejor Not solución continuing, es no continuar la destrucción mass masiva, no destruction, not continuar los continuing asesinatos, killing, no not continuar continuing feeding alimentando la mistrust desconfianza y el and odio. hatred. La The solución ahora solution es now is darnos to cuenta, realize, to recordar remember el past pasado, la history, historia y and entender understand que la causa, that la the raíz root de todo lo que cause of estamos viendo all hoy en what we are Palestina seeing ya today in durante Palestine, what décadas we are seeing already es for y se decades, is debe a because esta of ilegal, this brutal, brutal, injusta y illegal, antijudía ocupación de unjust, and Palestina. Y anti-Jewish si occupation esta of es la Palestine. causa, raíz del And problema, if this is the entonces root para cause of the obtener problem, una then in solución para order un to get mejor a futuro, solution and a simplemente better tenemos future, que we simply detener have to esta stop causa al problema. this Debemos cause to the detener esta problem. We have to ocupación stop this enteramente. Todo occupation el in its mundo habla ahora entirety. de un Everybody cese al speaks now fuego. about a Ciertamente ceasefire. necesitamos un cese al Certainly we fuego. need a Ciertamente ceasefire. Definitely we need a necesitamos ceasefire. este People cese al fuego. La terribly, gente ridiculously está sufriendo suffering. We need a terriblemente y ceasefire. But the absurdamente. ceasefire is Necesitamos un way cese al not fuego. enough. Pero el cese al fuego no es suficiente This para nada. occupation in Esta its entirety ocupación has en to su stop. totalidad The debe siege on detenerse. Gaza has El to asedio a stop. Gaza We debe have parar. to Debemos de return all regresar rights todos los to the indigenous derechos a la Palestinian población population. indígena We have to palestina. allow Debemos all permitir que refugees to todos return los home. refugiados And we regresen have a to sus leave this up to hogares the y indigenous debemos population to dejar choose que their own la government. población It's not indígena us as Jewish elija people su to dictate, propio and it's gobierno. not you to dictate, it's No not any debemos country to dictate. nosotros como pueblo judío dictar ni decidir ni tú We ni have to ningún leave otro this país. to the Debemos people dejar of the este land, to the asunto a la indigenous gente de population. su And mind propio you, territorio a some la of those are gente Jews. There are many, indígena, y many incluso Palestinian algunos de Jews ellos who son lived in judíos. Palestine for Hay generations who muchos still judíos consider palestinos themselves que vivían as en Palestinian Palestina Jews. durante Some of them still live generaciones y in que occupied aún se Palestine. consideran a Some sí of them mismos consider como themselves to be judíos refugees. palestinos. Algunos de ellos aún viven en la Palestina ocupada. Algunos de ellos se consideran a sí world. mismos como refugiados en el And mundo. in Y other en words, otras this palabras, esta occupation has to stop in ocupación its entirety. debe We hope to detenerse God en and su we pray totalidad. that this Esperamos stops y peacefully rezamos a with Dios no more para suffering of que anyone. esto se Because we had detenga so de forma much pacífica, suffering sin so far. más We hope that sufrimiento nobody para nadie, suffers porque more ya hemos and that tenido this mucho ends sufrimiento peaceful. hasta ahora. Esperamos que nadie siga sufriendo y que esto termine pacíficamente. Y entonces podemos And then we esperar can que hope to esa see paz that beautiful peace hermosa that que did exist existía en in Palestine. Palestina, We can hope to podemos see esperar that verla once una again. vez más. Hate and anger are increasing around the world because of the following. El odio y el enojo está aumentando alrededor del mundo por lo que está sucediendo. La gente se pregunta cómo es posible que tenemos un superpoder, el poder de Estados Unidos. ¿Cómo es posible que el poder de Estados Unidos puede detener a Netanyahu, pero no quieren detenerlo? ¿Cómo es posible? Some people don't want to Algunos stop no Netanyahu. quieren detener a Many Netanyahu, people mucha would like to stop gente him. le gustaría detenerlo. I don't No find in creo my que capacity tenga to yo stop la him. capacidad de Many detenerlo. large Muchas communities don't comunidades believe that they're going to grandes no stop creen him. que vayan a detenerlo. It's not in my No choice está to en stop mis him. manos What I can detenerlo. Lo I que can sí puedo educate hacer the masses puedo to educar a las realize masas how para wrong all que of this se den is. cuenta And we all de lo together erróneo y have lo to stop malo this. que es todo esto. Y todos juntos debemos detener esto. Why people ¿Por qué los que that realmente they tienen really poder, have power, politicians los in políticos US, en they Estados don't want Unidos, to no stop quieren Netanyahu? detener a Why? Netanyahu? ¿Por qué? Well, I'm not speaking for all those politicians.
Many of those politicians Pero no hablo por todos esos políticos. Muchos de esos políticos es el dinero y el poder para el que trabajan. No soy un político y no puedo hablar por los políticos. Estoy en desacuerdo con muchos de ellos y ciertamente estoy en desacuerdo con su apoyo ciego al Estado de Israel. De nuevo, esto debe detenerse. Todos tenemos que hacer lo mejor que podamos para detener esto, porque esto es una violación del judaísmo, es una ofensa a la humanidad y es una profanación del nombre de Dios. Let me ask this. I would like to Déjame see preguntarte someone esto. who Me gustaría ver a could alguien really que say, realmente pudiera decir, detente Netanyahu, government of Israel, detente stop gobierno de crimes. Israel, detén Why do estos you think crímenes. that ¿Por qué crees que China China or o Russia, Rusia, that another que son superpowers, otros they cannot do superpoderes, no anything? pueden It's hacer because nada? Se Israel, debe the a que government, el gobierno de the Israel y Zionists los are so sionistas really, son really, really tan powerful? poderosos, What ¿o qué pasa? Well, they are powerful. Bueno, We all know son they're poderosos, powerful. todos We all know sabemos they que have an son influence. poderosos y tienen una influencia. No I'm estoy not sitting in sentado the en el Chinese Parlamento chino para parliament saber exactamente to qué es know lo que está exactly what's going sucediendo, on. pero lo que sí But sé what I es do que know lo que is está that what is sucediendo es happening terrible, lo que está is sucediendo es terrible. terrible. What is going on is Debe terrible. It detenerse. has to stop. ¿Y por And qué why cada each individuo individual no hace doesn't exactamente do lo que exactly whether they can pueden or they hacer find o themselves they can't? encuentran que no pueden I hacer don't nada? know. No sé a qué se deba. Sorry for the question. Someone could say, Roberto, I am Perdón por la Roberto, pregunta. Alguien maybe podría decir, this Roberto, guy, yo soy you, Roberto, could quizás be este tipo, tú, cover, podría estar person encubierto who y really ser una is persona Palestinian que or realmente es but maybe he's palestino, not quizás used. no es How we judío. can ¿Cómo podemos entender understand que that tú you eres are realmente really judío Jewish and y you que really tú follow realmente sigues la Torá o la Holy Biblia Bible? sagrada? There's nothing I can show you virtually over No hay our nada que pueda connection. enseñarte I'll invite you to virtualmente our en esta homes. I conexión, invite you to pero te our invito a synagogues. I nuestros invite you to my hogares, os communities. I'm not invito a an nuestras individual. sinagogas, I'm not os one invito person. a I'm mis representing comunidades. masses No of soy una Jewish persona, people. no If soy you come, un you individuo, visit New estoy York, representando you a will find masas de masses of judíos. Jewish Si people ustedes that vienen are y not visitan Zionists. Nueva You will find York, encontrarán communities a with masas tens of de thousands of judíos families. que no son With sionistas, encontrarán dozens comunidades or con hundreds of decenas de institutions miles de and familias, con synagogues with no decenas Israeli o flag, cientos de instituciones y sinagogas no sin support to ninguna Israel bandera whatsoever. israelí, We are nada outspokenly de opposed apoyo a Israel. to all Nos to the oponemos state of Israel from beginning abiertamente to end. al Estado And de this is nothing new. Israel desde el principio a Some fin, y people in esto the no other es nada part of the nuevo. world that didn't have Algunas the chance personas en la to otra see parte us, del to meet us, and to mundo learn no exactly han what's going tenido la on, made oportunidad de doubt vernos y this conocernos para existence. ver exactamente qué es lo que sucede, y puede que duden de esta But we existencia, are pero here. estamos We are here aquí, not from today. no We are estamos here aquí already hoy, hemos estado from the aquí very beginning desde of el Zionism, way principio del before sionismo y 1948. mucho antes de 1948. Originally in Originalmente en Jerusalem, in the Holy Jerusalén, Land, in en Europe, la where Tierra the main Sagrada, en concentration of Europa, donde Judaism la was, principal and today, concentración de in so judíos y many del countries judaísmo like the se United encontraba, States, y hoy en muchos UK, países como en Estados Unidos, Canada, Reino Unido, and Canadá today's y Israel la occupied Palestina Palestine. ocupada por Israel a día de hoy. David, you promise that maybe one day we appear in New York David, and nos has we prometido could que si un día aparecemos en Nueva York, podamos un día hacerte una entrevista o verte. Podría ser muy, muy bueno y sería nuestro placer. We'll be excited to host you. Estaremos muy emocionados de acogerte. For the journalism, when they talk Cuando about los Hamas and they say periodistas, they cuando are ellos terrorists, hablan de Hamas but, I y think dicen que they son have to say terroristas, that, creo que government deben of decir Israel que el are gobierno de terrorists. Israel también son How we terroristas. ¿O can cómo podemos understand this entender esta identification? identificación? Certainly, we have to blame the state of Israel that they are terrorists. Certainly, what they are doing not only now, Ciertamente but doing from debemos the very culpar beginning. al Estado de Israel de que son terroristas. Ciertamente lo que están haciendo no solo ahora, sino desde el principio. Ellos crearon el Estado de Israel con mucho terrorismo. Debemos culpar al Estado de Israel y señalar al movimiento sionista por haber destruido tanto del pueblo palestino y del pueblo judío. Y consideramos al Estado de Israel responsable de todo lo que estamos viendo hoy en Palestina. Thank you very much, Rabbi David Feldman. Thank you
for joining us. Muchas gracias, I would Rabino like you David to- Feldman. Muchas gracias por unirte a nosotros. Me gustaría que dijeras algo, un mensaje especial para los cristianos, católicos, los musulmanes, judíos, ateos. Por favor, danos un mensaje. Our message to Jewish people is Nuestro that you mensaje should, hacia el pueblo judío sería que deben learn more informarse and you más should become y aware deben to what conocer basic más Judaism teaches sobre and las what enseñanzas your básicas del great-grandparents judaísmo believed y en lo for que thousands of creían years. And sus unfortunately, that ancestros religion has por been, in a large miles de scale, años. forgotten today, Y and it shouldn't be desafortunadamente that esa way. religión ha sido olvidada en una gran escala a día de hoy y For no the debería ser general así. people in the world, Christians or others, we can only say that please learn and Para la understand gente en that the state general of en Israel el does not mundo, represent the cristianos o Jewish no, people, and solo this is podemos not the true decir, image por of the favor, Jewish religion infórmense y or of the Jewish entiendan people. que el Estado de Israel no representa al pueblo judío y esta no es la To the imagen Muslim people, to the verdadera de la Palestinian people, we religión say, judía o de please los realize judíos. that we have A los no musulmanes connection, we o don't a los support palestinos les this decimos, por criminal favor, state of Israel. On the dense contrary, cuenta de que no tenemos ninguna conexión, no apoyamos al Estado criminal de Israel. Al masses contrario, of Jewish people masas de worldwide, judíos including en in todo el occupied mundo, Palestine, incluido en la ocupada Palestina, no solo not están en only desacuerdo disagree con with el the Estado de state of Israel, Israel, sino que but publicly condenan condemn públicamente y and se oppose. oponen a él. And do you think that ¿Y as crees que igual que hay there gente are como people tú like you y and hay there are gente people como Netanyahu Netanyahu en el mundo in the occidental, Jewish en el world, mundo in the islámico Islam podría ser world igual? Hay could be gente the que same? There are podría, people bajo cover la of cubierta de ser really realmente Muslim, but they really musulmanes, don't want to follow the realmente Islam no and quieran they seguir really el want to Islam to y causar to make desastre y disaster. caos. Is Es posible possible que exista this esta duality dualidad that in the que Jewish nos world it dices happens, que but in sucede the en el Islam mundo world judío, could pero be podría happen? ser así en el mundo musulmán. Well, what I'm saying is I'm the Jewish Lo que person, estoy and I'm diciendo, telling yo you what's soy una happening persona amongst judía y the te estoy Jewish diciendo people and the lo que representation of está the Jewish sucediendo religion. Yes, entre some people in los the Muslim world judíos y claim la that the same or representación de la similar is religión happening in judía. the Muslim world. Sí, algunas personas en el mundo musulmán But this alegan is basically que up to the algo Muslim similar people está to define this sucediendo en el mundo exactly musulmán, in the pero esto details. es básicamente But depende finally, what I would like to de los say is I musulmanes appreciate your work, definir and I esto appreciate you exactamente. having me Finalmente, lo on your que show. lo que me gustaría What we are here decir to do es is we are que aprecio mucho su trabajo y here que to help me the tengan en masses su of people programa. to overcome Para lo que Zionist estamos propaganda aquí, lo que and queremos have hacer people es learn and ayudar a understand las masas de la it did gente a more vencer than la the propaganda Zionist sionista y propaganda que la chooses gente to entienda show. y se informe un poco más sobre lo We que la would propaganda anytime sionista elige accept an mostrarles. invitation to Con come mucho any part of the gusto world. We would love to come to aceptaríamos your country, cualquier to any community, to invitación any para venir a conferences, cualquier speaking on parte the del topic. mundo. Nos encantaría venir a su país, a cualquier And again, comunidad, a hablar educating en cualquier and helping conferencia people sobre este tema y de nuevo educar y ayudar a la gente a entender un understand a poco bit más more de what's qué behind está all of detrás this de todo and esto y overcome vencer so much tanta misinformation mala and información y propaganda. David, thank you. Thank you David, very much. gracias, muchas You're welcome, gracias. thank you. De nada, gracias.